Hola, ¿qué tal? Me llamo Grecia Falcón y hoy voy a abordar un tema fundamental dentro del derecho laboral, la huelga. A menudo escuchamos hablar de ella en los medios, en conflictos sindicales o como parte de la historia laboral de México. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a comprender su verdadera naturaleza jurídica y su función dentro del equilibrio entre trabajadores y empleadores. La huelga no es simplemente una interrupción del trabajo, es un instrumento legal y colectivo de los trabajadores, reconocido por la Constitución para la defensa de sus intereses. ¿Qué es la huelga? Desde una perspectiva legal, la huelga se define como una abstención colectiva y organizada del trabajo, que implica el abandono de los puestos laborales con la finalidad de presionar al patrón para que atienda distintas demandas. Estas demandas pueden orientarse a conservar derechos ya adquiridos, modificar condiciones existentes o establecer nuevas bases en la relación laboral. En resumen, se trata de una forma de acción colectiva que bajo determinadas condiciones goza de reconocimiento legal y constitucional y que cumple una función reguladora importante dentro del sistema productivo. Ahora bien, si la huelga está reconocida en el marco constitucional mexicano, su ejercicio se encuentra limitado a ciertos objetivos específicamente previstos en la ley. Estos objetivos son los siguientes. 1. Buscar el equilibrio entre los factores de la producción, es decir, entre capital y trabajo. 2. Exigir la firma, revisión o cumplimiento del contrato colectivo de trabajo o del contrato ley. 3. Demandar el respeto a las disposiciones sobre participación de utilidades. 4. Apoyar legalmente otra huelga que sea lícita. Y 5. Solicitar la revisión anual de salarios en caso de contratos colectivos o de contrato ley. Cabe destacar que aunque el principio de libertad sindical establece que los trabajadores deben poder definir libremente los fines de sus movimientos, en la práctica mexicana esos fines están restringidos por el artículo 450 de la Ley Federal del Trabajo. Esta contradicción ha sido señalada por diversos especialistas como un obstáculo para el ejercicio pleno del derecho de huelga. La Ley Federal del Trabajo también establece una clasificación de las huelgas y cada una tiene consecuencias diferentes. Tenemos a la huelga existente, la inexistente, la lícita, la ilícita y otros 2 tipos más de huelgas económicas. La justificada y la que es por solidaridad. A continuación veremos cada una de ellas de manera individual. Por un lado tenemos a la huelga existente, que es aquella que cumple con todos los requisitos legales de forma, fondo y mayoría. Este tipo de huelga permite la suspensión legal de labores y su existencia no requiere declaración formal, salvo que se interponga un incidente de inexistencia dentro de los 3 días posteriores a su inicio. En cambio, la huelga inexistente se refiere a aquella que no cumple con alguno de esos requisitos legales. Si la autoridad la declara como tal, o sea, inexistente, los trabajadores tienen 24 horas para reincorporarse. De no hacerlo, el patrón puede despedirlos sin incurrir en responsabilidad legal. Este procedimiento puede ser solicitado no solo por el empleador, sino también por trabajadores o incluso terceros interesados, lo que genera una vulnerabilidad importante para los movimientos de huelga. La huelga ilícita es aquella que persigue uno de los fines permitidos por la ley y que cumple con los requisitos legales correspondientes. Su fundamento jurídico se encuentra en el artículo 123, fracción 18 de la Constitución, que reconoce expresamente el derecho de huelga siempre que se orienta al equilibrio entre trabajo y capital. Para que una huelga sea considerada lícita, debe tener un objeto legal y económico, haberse presentado
el emplazamiento en forma adecuada y que los motivos de la huelga sean imputables al patrón. Mientras no se declare ilícita, la autoridad tiene la obligación de respetar su desarrollo y de garantizar que se ejerza sin represalias. Ahora bien, se considera ilícita toda huelga que no persiga los fines permitidos por la ley laboral, o bien que se lleve a cabo mediante actos de violencia o afectaciones al orden público. Esta clasificación debe ser emitida por la Junta de Conciliación y Arbitraje, siguiendo el mismo procedimiento que para declarar su inexistencia. El efecto de esta clasificación es severo. Si una huelga se declara ilícita, los trabajadores pierden la protección que la ley les otorga durante un paro legal de labores. Esto puede traducirse en despidos justificados o pérdida de derechos laborales adquiridos. Después tenemos a la huelga justificada. Una huelga justificada es aquella que tiene como origen una causa imputable al patrón. Por ejemplo, el incumplimiento de obligaciones contractuales o legales. Cuando se declara justificada, el patrón está obligado a pagar los salarios caídos a los trabajadores hasta que se reanuden labores. Es importante aclarar que solo las huelgas que sean lícitas o existentes pueden ser consideradas justificadas. Además, este procedimiento debe ser promovido únicamente por los trabajadores a través de un incidente que se tramita una vez que la huelga ha estallado. Y por último, tenemos a la huelga solidaria. Es una figura reconocida legalmente en México en el artículo 450, fracción sexta de la Ley Federal del Trabajo. Consiste en que un grupo de trabajadores decide apoyar otro movimiento huelguístico que ya haya sido declarado lícito. Aunque existe en la norma, su aplicación práctica es casi nula, principalmente por la falta de impulso sindical y por limitaciones legales. Desde una perspectiva doctrinal, se considera una huelga típica, e incluso se le atribuyen características más políticas o simbólicas que efectivas. No puede utilizarse para apoyar causas individuales como despidos y rara vez impacta en la negociación colectiva en México. Finalmente, ¿cómo termina una huelga? La ley contempla diversas formas. 1. Mutuo consentimiento. Cuando el patrón y trabajadores llegan a un acuerdo, generalmente se pacta la reanudación de labores y el pago de salarios caídos, aunque en la práctica, especialmente en universidades públicas, se ha recurrido en pagos parciales o acuerdos ventajosos. 2. Allanamiento del patrón. Esto quiere decir que el patrón acepta las disposiciones impuestas. Sin embargo, no basta con aceptarlas, tiene que cumplirlas. 3. Laudo arbitral privado. Esto es cuando las partes acuerdan que un tercero emita una decisión. Este laudo solo tiene efectos vinculantes y se formaliza ante la Junta. Y ya por último tenemos al laudo de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Esta resolución sí es legalmente obligatoria. Si el patrón no la acata, debe indemnizar. Si los trabajadores incumplen, pueden ser despedidos sin responsabilidad para el patrón. Cabe mencionar que aunque se hable de acuerdo entre partes, en la práctica los trabajadores no pueden levantar una huelga sin permiso de la autoridad, lo cual ha sido un objeto de crítica por debilitar la autonomía sindical. En conclusión, la huelga en México representa una herramienta legal relevante para la defensa colectiva de los derechos laborales. Sin embargo, su ejercicio se encuentra altamente regulado y condicionado, lo que en muchos casos ha reducido su eficacia. Aunque la Constitución la reconoce como un derecho, la legislación secundaria impone filtros y requisitos que dificultan su implementación real. Comprender la estructura jurídica de la huelga, sus tipos, sus fines permitidos y los procedimientos para iniciarla o terminarla nos permite tener una visión más completa sobre la realidad de las relaciones laborales en México y la necesidad de seguir fortaleciendo los derechos colectivos, así como de los trabajadores.
Y eso sería todo, muchas gracias. Ya en esta última diapositiva solo se encuentra la bibliografía y la legisgrafía.